Hola, buenos días. Hoy estaremos hablando, buenas tardes o buenas noches. Hoy estaremos hablando de lo que es la materia de Historia del Derecho Mexicano. Para comenzar, hablemos de los conceptos en general. Nos iremos primero con el contenido que se verá en esta primera parte. Veremos lo que es el concepto de la historia del derecho mexicano, los métodos de estudio y las fuentes históricas del derecho. Bueno, para empezar, ¿qué es la historia del derecho? Dividamos esta frase o esta palabra que es historia del derecho en conceptos. ¿Qué es historia? ¿Qué es derecho? ¿Y qué es mexicano? Ok, historia es una ciencia o una disciplina que estudia los acontecimientos pasados, es decir, que va dejando huella a través del tiempo. Mientras que por otro lado, el derecho es el conjunto de normas y principios que fueron creados para regular la conducta de las relaciones humanas, es decir, para que exista un mejor orden social. Por otro lado, mexicano hace referencia a lo perteneciente o lo original de México, por ejemplo, la nacionalidad. Y como conclusión podemos sacar que historia del derecho mexicano se basa o es creado para estudiar los acontecimientos que han pasado desde que fue creado el derecho en México. Prosiguiendo con el siguiente tema que vendría siendo las fuentes del derecho, las fuentes el término fuente surge de una metáfora, pues esta se remonta a las fuentes de un río, es decir, desde la raíz, o sea, el principio, lo creado. Veremos en estas fuentes de la historia del derecho, veremos acerca de tres tipos de fuentes, que son las materiales o reales, las fuentes históricas o las fuentes formales. Las fuentes materiales o reales son aquellos hechos o acontecimientos, circunstancias de tipo social, cultural, político, económico, que tienen como consecuencia la creación de una norma. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana dio origen a los artículos 27 y 123, ya que el 27 hace referencia a la propiedad y reparación de tierras. Si se dan cuenta, ahí estamos mencionando un acontecimiento importante de la historia. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue un hecho que dejó huella en la historia y consigo trajo consecuencias jurídicas, o sea, creaciones de leyes, de artículos, etc. Mientras que el artículo 123, por otro lado, hace referencia a la protección del trabajador y constitucionales. Las fuentes históricas. Las fuentes históricas son acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma y una ley jurídica que le sirve a un legislador para crear nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, entre otros más. Por otro lado, las fuentes formales son el proceso de creación de las normas jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que suceden en cierto orden, y esto se debe a realizar determinados supuestos. Por ejemplo, aquí vendría o entraría lo que son los procesos legislativos, como lo son los dos poderes que en nuestro país intervienen en la elaboración de leyes, leyes federales, legislativas o ejecutivas. En este proceso existen muchas etapas, como la iniciativa. Abordando más un poco el tema de lo que son las fuentes de la historia del derecho, podemos notar que existen las relaciones con el historiador, las de naturaleza, las mediantes y la del folclore jurídico.
Las que hacen referencias con el historiador existen dos tipos. Está la directa y la indirecta. La directa es la que va dirigida por el autor, es decir, que el historiador vivió ese acontecimiento importante de la historia. Por ejemplo, no sé, así como yo estoy viviendo un acontecimiento importante de la historia, o sea, que va a dejar marcada la historia, como lo fue la pandemia del COVID-19, mientras que la indirecta es la que hace una investigación y esta va relacionada con la directa, ya que hace la investigación guiándose del autor. Por ejemplo, así como yo viví lo de la pandemia, no sé qué otra persona venga que no vivió ese hecho, venga e investigue lo que ocurrió. Sin embargo, pues no va a ser lo mismo. No es lo mismo vivir el hecho se puede decir que en carne propia, por así decirlo, a vivirlo o investigarlo. Por otro lado, las de naturaleza son jurídicas, o sea, estas van más dirigidas a las fuentes formales, ya que pues son documentos creados, etcétera. Las mediantes, que son las de primera mano en las fuentes, son relativamente importantes, ya que pues estas hacen referente a como que a los principios de la historia. Por otro lado, el folclore jurídico, como una vez fue mencionado por la maestra, hace relación a lo que es, por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como los memes, pero a través de la historia. Prosiguiendo con los temas, métodos de estudio. A continuación explicaré 3 métodos de estudios, que son el sistemático, el histórico y el dialéctico. El sistemático es un proceso en el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formulan una teoría que unifican los diversos elementos. Es decir, consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En este se presenta más de un planteamiento de hipótesis. Esto quiere decir que el investigador sintetiza las operaciones a la imaginación, es decir, establece una explicación tentativa que es someter a prueba, que es donde se viene hipótesis. O sea, básicamente el sistemático se formula una hipótesis a la imaginación. El método histórico o la metodología histórica, por otro lado, es el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados al conocimiento histórico mediante un sistema cronológico lineal, es decir, a través de una línea del tiempo, por ejemplo, desde que pasó en 1558 hasta la actualidad. Por otro lado, el método dialéctico, se conoce como la dialecta a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Es decir, que busca la verdad a través de la antítesis y una síntesis. Bueno, hasta aquí con mis 3 temas. Seguiría mi compañero abordando los otros 3 temas que igual vimos e impartimos en clase. Si vi mucho hacia abajo o hacia los lados es porque estaba viendo lo que son mis diapositivas para apoyarme de eso y poder explicar lo que son los temas. A lo largo de la unidad 2 nosotros pudimos observar, dialogar, conocer 2 temas de mucha importancia. Uno de ellos es la cultura prehispánica y el otro es el derecho castellano. En cuanto a la cultura prehispánica, nosotros escogimos el tema de los mayas, ya que los mayas es una civilización muy antigua, los cuales están situados en los estados de Yucatán, Campeche y Tabasco, también en Quintana Roo y Honduras. Su primer florecimiento se observa en los siglos IV y X después de Cristo. Era
un conjunto de estados y ciudades en Yucatán, Guatemala y Honduras, cual se le otorgaba en el siglo XVI a los reyes de España. Ellos se encargaban de formular la política exterior de la comunidad y era auxiliado por un consejo que integraban los principales jefes, los sacerdotes y consejos especiales. El cacique era considerado como la autoridad religiosa más importante, ya que él se encargaba de nombrar a los jefes de los pueblos y aldeas. Dicho esto, podemos decir que el tipo de gobierno que la formaba era el teocrático, jefes de los pueblos y aldeas. Dicho esto, podemos decir que el tipo de gobierno que la formaba era el teocrático, el cual consiste en que la autoridad política religiosa se consideraba como un solo individuo. Las clases sociales de los cuales estaban divididos los mayas eran tres. Era la nobleza, los especialistas y los burgos. Pero de estas existieron 6 niveles, los cuales fueron la nobleza, que estaba integrada por el gobernante Halach Yunik y su familia. Después existían los batabó o jefes menores, los cuales se encargaban de la administración local del pueblo y aldeas. La burocracia administrativa era otro de esos niveles, la cual estaba formada por funcionarios de altos niveles. Su tarea consistía en convertir las obras y disposiciones del gobernante en acciones administrativas adecuadas. La burocracia ejecutiva estaba integrada por funcionarios menores, los cuales eran responsables de la ejecución de las obras. También actuaban como representantes de autoridades encargadas del orden. Los intelectuales eran los sacerdotes, eran los que elaboraban bienes textiles al uso y consumo de las clases dominantes. En esta se incluía los albañiles, los canteros y pintores. Y por último tenemos a los plebeyos. Estos eran los agricultores, los cuales debían tributar al cacique y ofrendar a los dioses. Los esclavos también pertenecían a este nivel. No. En cuanto al nacimiento y la pubertad, para este punto se necesitaba alcanzar la edad necesaria para conseguir el matrimonio, ya que para los mayas se tenía que cumplir 3 celebraciones, las cuales señalaban etapas de su vida y también estaban fijadas a su situación civil ante toda la... En cuanto al matrimonio, ya que este era un punto muy importante para los mayas, era una situación que se consolidaba ritualmente y esencial en la vida. Por eso les digo que era muy importante. Esta era de carácter matriarcal y permanente, lo cual simbolizaba que las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad. La edad para cumplir este proceso era a partir de los 18 años para los varones y 14 para las mujeres. Además de matrimonio, también existía el divorcio, el cual consistía consistía como un repudio por parte del marido en caso de que la mujer fuera estéril o no realizara adecuadamente sus labores. Este mismo proceso podía ser ejecutado para la mujer. El derecho penal, que creo que era uno de los más... Era la justicia para los mayas, y cual era abordado con mucha crueldad. Este
En este derecho se consideraba el delito de el robo, el homicidio, el adulterio y la lesa majestad. El castigo para estos delitos consistía en la pena igual al crimen cometido. Por ejemplo, el robo se pagaba con una pena mínima. En cambio, el homicidio se pagaba con la muerte absoluta. Como siguiente tema tenemos al derecho castellano, el cual es un aspecto jurídico del sistema romano canónico, el cual se impondría en nuestra patria a través del derecho castellano. El régimen jurídico castellano resulta indispensable para conocer nuestro derecho colonial y su posterior influencia en el derecho de la época independiente. Castilla era una unidad política independiente con su régimen jurídico propio, diferente de los demás reinos españoles, que aunque se confederó con ello en el siglo XVI, la unión se hizo respetando sus peculiaridades jurídicas y políticas, incluyendo su idioma. Podemos mencionar que nuestra patria ingresó al ámbito del mundo occidental a través de la conquista de 1519 y 1521 y ulterior dominación y a la dominación española. El sistema romano canónico se llevó a cabo gracias al derecho castellano a causa de que las autoridades llamadas a gobernar la Nueva España estaban formadas por la tradición jurídica castellana. Además de que se elabora un ordenamiento legal propio de las Indias, el mismo tenía un sustrato de derecho castellano en muchos aspectos e instrucciones. A lo largo de la unidad 3 pudimos observar uno de los temas que causó mayor controversia en nuestra historia mexicana, el cual fue la conquista. Ok, en cuanto a la conquista, tenemos la penetración española en América y su justificación. Como primer tema, podemos decir que el 17 de abril de 1492, en Santa Fe de la Vega, de Granada, los reyes católicos y Cristóbal Colón lograron ponerse de acuerdo en los términos y condiciones adecuadas para llevar a cabo las empresas náuticas, los cuales a partir del acuerdo consistieron en el documento conocido como Capitulaciones de Santa Fe. El dicho documento, junto con el otorgamiento a Colón de varios títulos, se estableció que las tierras que encontrase en su camino a la India quedarían incorporadas a la corona de Castilla. Una de las principales instituciones jurídicas que los castellanos utilizaban para sus empresas colonizadoras en los indios mencionamos la capitulación, la huesta y la institución. La capitulación eran considerados como contratos de carácter público, muchos aspectos e instrucciones tanto públicas como privadas. Se puede decir que la primera intención de los dominadores europeos era aplicar en las tierras recién conquistadas el derecho castellano, y gracias a esto se fue creando un régimen jurídico propio para estas tierras, por los cuales la corona de Castilla le encomendaba a un caudillo la realización de un determinado servicio público. En cuanto a la huesta, podemos mencionar que es una institución medieval
de naturaleza castrense, o sea, relacionada a cualquier movimiento o actividad que se relacione con el ejército. Esta consistía en la formulación de pequeños ejércitos. Por último tenemos a la institución o instrucción, que es el documento por el cual la corona pretende dar uniformidad a las empresas de conquista frente a la extrema libertad de acción de los caudillos o huestes. Podemos decir que estas fueron a grandes rasgos las bases jurídicas de la penetración española en América